Muy bien. Seguimos bajando y ahora viene un concepto vital. Correcto, este gráfico es vital. ¿Cómo se mueve el aire en la vía respiratoria? Entonces, hasta ahora hemos conversado de cómo se mueve el aire en el alveolo. Ahora vamos a ver cómo se mueve el aire en la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, tú dirás, ¿por dónde crees que fluya más fácil el aire? ¿Por una traqueaza así o por un vasito así? A ver, sopla un tubo y una cañita. Entonces, el aire, cuanto más chico es el área, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Es más tranca soplar un tubo delgado y largo que un tubo gordo y corto. ¿Alguna vez han hecho fogón, han prendido un fogón en la sierra? ¿No? Miren un fogón, recuerden aunque sea así, como un fogón. Las señoras prenden su fogón o lo atizan así con un ventilador o con un tubito, ¿no es cierto? Pucuto le llaman, que es gordito y chiquito, porque saben que así hacen el menor esfuerzo. Botan harto aire con poco esfuerzo. No lo hacen muy corto porque te quemas, porque te es muy pegado al fuego, ¿no es cierto? Ni tampoco muy largo porque no llega el aire. Entonces, eso empíricamente, te das cuenta, es aplicar la ley de resistencias. La ley de resistencias dice que un conducto ofrece mayor resistencia cuanto más largo sea. Cuanto más largo sea tu pucutu, ¿no?, tu tubo para soplar, más esfuerzo vas a tener que hacer. Pero cuanto más ancho sea, menos esfuerzo tendrás que hacer. Entonces es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al radio. Entonces, entre la tráquea y un bronquio pequeño, ¿quién fluye más rápido el aire? La tráquea, que un bronco pequeño. Una tráquea con un bronquio pequeño. ¿Está bien? Pero ¿cuántas tráqueas tenemos? Una. ¿Cuántos bronquios pequeños? Millones. Multiplica su área chiquita, pero por millones. Ahí están los chinos, porque son la segunda economía, la primera ya. Porque gastan poquito, pero son millones. Entonces al final le ganas a Finlandia, no sé, pero son poquitos, ganan harto, pero en masa la economía china es la primera en el mundo. Entonces, cuando tú juntas la masa de bronquiolos de vías pequeñas y todas están en paralelo, al final suman un área gigantesca que le gana a la tráquea. Por eso, ¿dónde fluye más rápido el aire? En las vías pequeñas, porque sumadas tienen más área que la tráquea. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Eso es vital. A los que les gusta la física van a darse cuenta que tenía sentido todo lo que te gustaba en colegio, ¿no? Porque solo se aplica bien en cardio y en neumo, en nada más en medicina, ¿ya? Cuando viste los circuitos en paralelo y seriados, cuando tú tienes un circuito seriado, las resistencias se suman. Entonces es más tranca empujar. Pero cuando el circuito es en paralelo, las resistencias se dividen, es más fácil. Cuando el circuito va en paralelo, las resistencias se dividen entre todos. Entonces al final, en paralelo, todos los bronquios suman y ninguno entre ellos no aumentan resistencia por longitud. Si tú sumas la longitud de todos los bronquiolos terminales, tendrías kilómetros quizás, no sé, nunca he leído cuánto es sumar las longitudes de los bronquiolos, ¿ya? Pero si lo sumas, quizás tengas kilómetros de largo. Si estarían en serie, sería imposible por la ley de resistencia que pase aire por ahí. Pero ¿están en qué? En paralelo. Y en paralelo, ¿recuerdan la suma? Es en fracción. No sé si recuerdan su sumita de resistencias. Es en fracción. Entonces, de esa forma, la energía disminuye muy, muy importantemente en un circuito en paralelo, ¿ya? Cuando tú quieres llevar corriente de un lugar a otro, ¿qué circuito le haces? En serie, para no perder la corriente. ¿Qué pasa si la haces en paralelo? Con una sola entrada, 50 artefactos, cae la tensión, porque todos dividen la carga. Eso es para corriente. Para resistencia, similar. Todos dividen la resistencia, entonces al final la resistencia es mucho menor entre todos los sistemas, ¿ya? Entonces, por eso, las vías pequeñas de menos de 2 milímetros tienen un área gigante y por ende la velocidad es mayor. O si quieres verlo en el gráfico, la resistencia es mucho menor.
La resistencia es mayor tráquea-bronquio y baja hasta casi cero en bronquiolo terminal. No hay resistencia. O sea, el aire pasa sin resistencia, de forma rápida, sin resistencia. ¿Está bien? Eso nos lleva inmediatamente al siguiente concepto. ¿Qué pasa cuando yo pongo harto aire en una vía de alta resistencia? ¿Qué se genera? Turbulencia. Si yo meto alto flujo, imagine todo un río, y lo meto a un pongo, ¿no? El pongo de Mainiqui, el pongo de Mancerriche, los pongos, ¿qué son? Los pases de los ríos por las cordilleras. Si tengo tremendo monstruo y lo hago pasar por un huequito de alta resistencia, porque es un cerro, ¿qué se genera? Turbulencia. Hay meses en los que nadie puede pasar un pongo, ¿no? Fijo mueres, porque es tan turbulento que ninguna embarcación puede aguantar. Y solo se pasa en ciertas épocas en las que baja el agua y puedes pasar. Entonces, ¿cómo se llama el número matemático que medía la turbulencia? Reynolds. El número de Reynolds. Reynolds mide la turbulencia de un sistema. Entonces, en las tráqueas grandes entre comillas, porque en verdad es un tubito, hay harta resistencia. Entonces, tu respirada genera un flujo turbulento en la tráquea. Y a medida que va bajando, como la resistencia baja, ¿quién baja? El número de Reynolds. Y se hace un flujo menos turbulento. ¿Cuándo el flujo es menos turbulento? El menos turbulento posible es el laminar. El flujo laminar es el flujo menos turbulento que hay. Por eso cuando el avión tiene turbulencia, ¿a qué se refiere la turbulencia? A que hay corrientes de aire de alto Reynolds que golpean por todos lados el fuselaje y el avión turbulento. Cuando no hay turbulencia, ¿con qué flujo está? Teoría, flujo laminar. Porque toda la estructura está yendo en un solo sentido. Entonces, imagínate a nivel de alveolo cómo se siente una célula mucinosa acá, con todo este flujo, y cómo se siente una célula clara acá, con un flujo laminar. Entonces, por eso, ¿cómo crees que es el tejido, la tráquea? Resistente, ¿correcto? De alto recambio. Tiene fibras, tiene todo porque tiene que resistir turbulencia. En cambio, cuanto más fino es el bronquio, es el tejido mucho más débil, porque tiene que resistir menos turbulencia, menos presiones, y el aire simplemente fluye. Entonces, si arriba está habiendo un caos en la tráquea, abajo simplemente el aire llega laminar, tranquilo, ¿ya? Tranquilo. Ese es el flujo laminar. Y existe flujo transicional en los cortes, ¿no? En las bifurcaciones, porque obviamente chocas contra una estructura en cada ramificación y se genera un flujo que se llama transicional, antes de volverse laminar, ¿ya? Muy bien, eso fue pregunta examen, sí, alguna vez lo vi en un banco antiguo, el famoso número de Reynolds en cardio, no vino en neumo, en cardio vino, que es lo mismo, ¿no? Los grandes vasos tipo aorta tienen Reynolds gigante y los vasos pequeños, los terminales y capilares, tienen prácticamente un flujo laminar, cero turbulencia. Muy bien, con eso hemos terminado la ventilación. Ahora vamos a hablar de la perfusión, ¿ya? Entonces recordar que los vasos pulmonares salen, ¿no es cierto?, por el gran tronco pulmonar del ventrículo derecho, se dividen en sus dos ramas, entran al pulmón y se ramifican, ¿ya? ¿Por qué se llama arteria pulmonar si transporta sangre venosa? ¿Y por qué las venas pulmonares que transportan sangre arterial son venas? Es porque la definición de vena y arteria está en función de ¿qué? Del corazón. Todo lo que entra al corazón se llama vena. Todo lo que sale del corazón se llama arteria. ¿Correcto? Entonces es una máxima, por si alguna vez alguien se te ocurre, de tu alumno, de tu interno, te pregunta, ¿por qué es arteria y no vena? Entonces, porque así es. No, porque la definición es en función de la llegada al corazón. Las venas llegan, las arterias salen del corazón. ¿Está bien? ¿Por qué es útil esto? Porque en otros animales que tienen una sola arteria, una sola vena, hay que saber cómo, pues no, porque no lo va a hacer por la sangre. En un reptil se mezcla todo, no saben qué es, por qué es arterial o venosa. No, es por la entrada o salida del corazón. Entonces no te olvides que esta salida del tronco pulmonar que van a ver mañana en anatomía es vital, porque cualquier patología que comprometa el tronco pulmonar va a generar poco flujo pulmonar.
Y siempre que hay poco flujo pulmonar, si hay poco flujo pulmonar, ¿qué va a pasar con la perfusión? Va a caer. Si la perfusión cae, ¿va a haber oxigenación? No. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno arterial? Va a caer, porque no hay oxigenación. Entonces, la hipoxemia trata de subir la perfusión pulmonar. ¿Y cómo puedo subir la perfusión pulmonar con poco flujo? ¿Cuál es la única opción? Aumentar la presión pulmonar. Pregunta, examen. La hipoxemia en los vasos pulmonares genera vasoconstricción. En cambio, la hipoxemia en los vasos periféricos genera vasodilatación. Por eso cuando está hipoxémico un tejido en los vasos periféricos se abren para que llegue más sangre. La poca que hay, llegue. En cambio, en el pulmón, cuando hay poco oxígeno, se contraen. ¿Para qué se contraen? Para mantener el BQ. Chicos, esto sí es vital. La ventilación es 5. ¿Cuánto debe ser la perfusión? 5. ¿Correcto? 5. Si la perfusión está cayendo, ¿correcto? Yo tengo que subirla como sea. ¿Ya? Entonces, en estados de hipoxemia, cuando la ventilación está ok, pero el problema es el oxígeno, lo que hace el pulmón es contraer los vasos, aumenta la presión para regular su perfusión y que no llegue, escuchen esto, sangre de más que no pueda ser oxigenada. Entonces, si el pulmón dice, yo puedo manejar 5 litros por minuto con mi sistema pulmonar, y bacán, ¿y cómo está la presión? Le pregunta al sensor en el cerebro o al cuerpo carotidio, estamos bien, estamos en presión de 100, qué bacán, sigo trabajando. Pero me dicen, oh pulmón, estamos en 70, estamos en 60 de oxígeno, ¿qué? Entonces el pulmón dice, ¿por qué? Estoy respirando, estoy ventilando, ¿qué pasa? Entonces, si el pulmón siente hipoxemia, lo primero que hace que es, baja la entrada de sangre. Paren, y para la entrada de sangre. O sea, aumenta la presión pulmonar, contrae esos vasos, de tal forma que lo que entraban 5 litros del corazón, ahora ¿cuántos entran? 4, 3. Entonces con eso se da abasto. Ya. Entonces esos 3 que han entrado, ¿cuánto está? Esos 3 que has botado están en 100. Chévere. Entonces el pulmón, ¿cuál es su chamba? Toda la sangre que le das, tiene que devolverte la oxigenada al 100. 100 de oxígeno. Si le das más de la que puede, él entiende que le está fallando. Entonces, ¿qué hace? Cierra. Y trabaja con la que puede trabajar. Porque el pulmón prefiere darte 1 litrito bien oxigenado que darte 4 litros mal oxigenados. Es su chamba, así está programado. Entonces la presión pulmonar se regula en función de ¿qué? De la hipoxemia. ¿No, chicos? Entonces cualquier patología que genere una estenosis pulmonar va a generar poco flujo pulmonar, va a inducir a la presión pulmonar. ¿Ya? Va a inducir a la presión pulmonar. El gold standard para estudiar los vasos bronquiales, todo el árbol bronquial, es la arteriografía. ¿Ya? La arteriografía es el gold standard. Pero como esto es muy invasivo y casi siempre requerimos un diagnóstico rápido para un TEP, lo que le sigue es el angiotem. El angiotem es la prueba actual, gold standard, para diagnóstico de árbol bronquial arterial. Perdón, árbol pulmonar arterial, pulmonar. El bronquial no nos interesa, el arterial nos interesa, ¿ya? En cambio, si ves preguntas antiguas, la gammagrafía BQ era el gold standard antes, con el score de Wells antiguo, para tromboembolismo pulmonar. Eso vamos a ver en la clase de clínicas. Entonces, para terminar, estos arterias bronquiales, arterias pulmonares se dividen en ramas y al final dan los capilares alveolares. No te olvides que los capilares entran, se llenan de oxígeno, hacen hematosis y luego regresan por las venas pulmonares. ¿Está bien? Ese es el sistema pulmonar. No confundir con el sistema bronquial. El sistema bronquial básicamente es la rama de la aorta, que eso van a ver mañana, aorta, que se encarga de irrigar a los bronquios, Esa es sangre que jamás pasa por los alvéolos. La sangre que irriga los bronquios regresa a las venas bronquiales y de ahí regresa a las venas principales del cuerpo, las cavas. Y nunca pasaron por el alvéolo. ¿Está bien? No se olviden. Entonces, si se les ocurre sumar
la cantidad de sangre que pasa por el pulmón, se van a dar cuenta que una parte nunca recibió oxígeno. Ese es el shunt fisiológico. Nunca reciben. Las arterias bronquiales nunca reciben oxígeno y regresan al cuerpo desoxigenadas. ¿Correcto? Desoxigenadas. Finalmente, los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Van a ver mañana los dos sistemas que maneja el pulmón. Pero, en esta clase es importante recordar que los vasos linfáticos sirven para vaciar la pleura. La pleura parietal y visceral al espacio al medio tienen el espacio interpleural, que se mueve por las presiones de Frank Starling. Si por A o B sobrara líquido, tiene que regresar por los vasos linfáticos. ¿Ya? Muy bien, entonces acá les ha dejado el doctor Torres valores hemodinámicos en el reposo y el ejercicio. Van a ver que hay preguntas antiguas, por ejemplo, acá. La presión del ventrículo derecho aproximadamente es de 20 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto es la sistólica? 120/80, ¿no? Pero el ventrículo baja hasta 0. 120, 0 es en el ventrículo. Porque 80, ¿quién lo daba? ¿Quién daba la diastólica? La aorta, los vasos grandes. Entonces la presión del ventrículo izquierdo es 120 y la del ventrículo derecho es 20. O sea, prácticamente casi 10 veces menos. Casi 10 veces menos. Esa fue una pregunta. La circulación pulmonar es 10 veces menos resistente que la circulación sistémica. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más les puede servir acá? La arteria pulmonar, acá está, la arteria pulmonar media, 15 milímetros de mercurio, y la arteria o la presión de enclavamiento 8. ¿Ya? Son datos hemodinámicos que pueden servirles en algún momento. ¿Ya? Muy bien. Este es el resumen, bueno, el gráfico, como les dije, 120/0 es la presión que maneja el ventrículo izquierdo y casi 10 veces menos, casi digo porque es 20-25, el ventrículo derecho. ¿Ya? La presión básicamente se transfunde al capilar pulmonar que circula en un lecho, en una napa lenta para ser oxigenada, y esta de acá sí requiere una salida potente por los vasos arteriales para llegar hasta los tejidos. ¿Ya? Muy bien, eso más se ve en cardio que en neumo. Muy bien, ahora esta lámina es clave. Vamos a hablar sobre la perfusión regional. Así como les dije que la presión de la pleura no era igual en el ápice que en la base, igual la perfusión no es igual en el ápice que en la base. ¿Ya? La perfusión no es homogénea y cambia inclusive con nuestra postura. Miren, cuando entra la sangre al pulmón, el flujo en volumen, tienes acá, y la distancia hacia el alto del pulmón, desde el fondo hasta lo más alto. Esta es la curva que dibuja. El fondo del pulmón tiene mayor perfusión por gramo de tejido que el tope del pulmón. ¿Por qué, chicos? Por la gravedad. La gravedad jala la sangre al piso. Entonces es más fácil perfundir la base del pulmón que perfundir el ápice. Entonces, si hubiera que hacer un gráfico de Q, acá es Q, ¿cómo será el Q acá? Así. O sea, el Q asciende de ápice a base. Pregunta el residente. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuáles son los factores bioquímicos que regulan el flujo a nivel de un alveolo? El principal, dije que era el oxígeno, ¿no es cierto? El principal sensor que mueve la presión intrapulmonar es el oxígeno. Pero además de eso, tienes endotelina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, el endotelial y la serotonina. Y quiero hablar del endotelino, ¿ya? La endotelina regional se encarga de contraer los vasos pulmonares sin comprometer los sistémicos, porque es endotelina de acción regional. Igual acuérdense qué pasaba en la preeclampsia. La endotelina producida por la mala implantación del sincitio trofoblasto generaba presiones sistémicas elevadas, ¿ya? Porque se comunicaba la placenta y el sistema velloso corial con el sistema sanguíneo. En cambio, no causaba presiones pulmonares, ¿no? O has leído en preeclampsia hipertensión pulmonar.
No, pues, son compartimentos separados. Entonces la endotelina del pulmón se queda en el pulmón, trabaja ahí y tiene muy poco efecto sistémico. Y la endotelina sistémica tiene muy poco efecto pulmonar. Tú no has escuchado hipertensión sistólica o hipertensión sistémica asociada a hipertensión pulmonar. ¿Factor de riesgo para la hipertensión pulmonar y la presión arterial alta? No, porque son sistemas separados, cuyo manejo hormonal, y en este caso de señalización, es separado. ¿Ya? Muy bien. Y llegamos a este gráfico que es clave, ¿no es cierto? Lo van a ver, lo han visto en cardio, pero también es importante acá hablar de las presiones. ¿Ya? Entonces, el intersticio pulmonar y el espacio alveolar están regulados por la misma ley de Frank-Starling. La presión intersticial, la presión capilar, hidrostática, la presión coloidosmótica y la presión coloidosmótica intersticial son las dos fuerzas intra y extra compartimentales que estructuran la ecuación de Frank-Starling. ¿Ya? Entonces, una presión intersticial, una presión capilar alta va a tender a ¿qué? A botar agua. Una presión alta va a botar agua, ya sea al alveolo o ya sea al intersticio. ¿Quién crees, te acabo de decir al inicio de la clase, cómo era la presión en los intersticios del cuerpo? Negativa. La presión acá es negativa. ¿Y cómo era la presión alveolar? Al menos barométrica, 0, ¿no es cierto? Pero obviamente respecto a esta negativa, ¿cómo será? Positiva. Entonces te pregunto, cuando hay éstasis, imagínate acá que el ventrículo, la aurícula izquierda está fallando, y toda la sangre que debería salir por las venas pulmonares se está encharcando, porque está fallando el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo hace fallar la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda encharca todo el pulmón. Entonces, si acá tengo algo que tapa, todos los capilares venosos pulmonares van a encharcarse. Y al encharcarse va a aumentar ¿qué presión? Hidrostática capilar. ¿Y eso qué va a generar? Salida de fluidos. Pero ojo, primero sale al intersticio. Por eso, ¿qué es lo primero que tiene un paciente con congestión pulmonar? Lo primerito que tiene, tos seca. Porque su intersticio se va llenando de agua y empieza a inflamar sus terminales nerviosas. Tos seca, tos seca, tos seca. ¿Correcto? Tú ves en la placa, le tomas y ¿qué líneas se pintan de Kerley? Líneas B de Kerley y líneas A de Kerley. Líneas A de ápice, líneas B de borde, acuérdense de Kerley, son las dos líneas que se marcan en un paciente con derrame, no, sino con cisuritis o con edema intersticial, patrón intersticial. Pero si sigue y las presiones van aumentando, superan 18, 20, 25, ¿qué pasa cuando ya supera? Al final, ¿qué pasa con el paciente? Hace edema pulmonar, porque el agua ya llenó todo el intersticio. Ahora, ¿qué le queda? Pelear contra el alveolo y empieza a encharcar el alveolo, y el paciente hace, ahora sí, hipoxemia. Recién cuando el agua está en el alveolo, el paciente hace hipoxemia franca, hace patrón de consolidado, escuchas el crepitante, porque el agua donde ya está, en el alveolo. ¿Sí? Ese es el edema pulmonar. Edema pulmonar. Cuando tomes la placa vas a notar qué cosa en la placa que se ve cuando es patrón consolidado, ¿no es cierto? Broncograma aéreo y el famoso patrón algodonoso. Eso es un edema. Y cuando es de todo el pulmón se llama pulmón blanco, pulmón en alas de mariposa. Esa es la fisiología de un derrame pulmonar, ¿ya? O un edema pulmonar si quieren, porque derrame no está bien dicho. Edema pulmonar. ¿Ya? Hay N enfermedades, chicos, de presiones y de oncótica. La más importante es la de presiones. Muy bien. Entonces acá les ha puesto un ejemplo el doctor Torres. ¿Qué pasa en la inflamación? Tienes un pulmón normal, ¿no es cierto? Un pulmón normal, no inflamado. ¿Ya? Vamos a usar este gráfico para que esté. Un pulmón normal no inflamado. ¿Cuáles son sus estructuras?
neumocito tipo 2, surfactante, neumocito tipo 1, el que tapiza, un intersticio, como ves acá, y un capilar. Punto. ¿Qué pasa? En lo que les expliqué, tienes un exceso de presión, un aumento de presión hidrostática, esto saca agua, te llenas de agua y el paciente hace un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Se llenó de agua. Eso es lo que les expliqué hace unos minutos. Pero ¿qué pasa si en este caso no es un tema de presión, la presión está ok, pero el paciente hace una infección, macrófago, una neumonía? La neumonía, ¿qué genera? Inflamación. La inflamación que genera edema, ¿cierto? Vasodilatación local, no dolor, impotencia, que eso no va a aplicar acá. Entonces, este edema, ¿a qué se debe? Al aumento de la permeabilidad, y el capilar sin presión alterada empieza a fluir para responder a la inflamación. Las proteínas inflamatorias generan una presión coloidosmótica a favor del alveolo y el agua empieza a fluir al alveolo. El único que puede drenar acá es el sistema linfático, que tiene un tope. Entonces, el edema no cardiogénico es un edema inflamatorio y el edema cardiogénico es un edema por éstasis. En ambos casos, el paciente que hace hipoxemia, clínicamente eso se manifiesta en disnea, cianosis, y en ambos la placa es la misma. ¿Cuál es? Patrón consolidado con broncograma aéreo. En ambos, cuando escuchemos en el esteto, ¿qué vamos a escuchar cuando hay agua en el alveolo? Crépito, crépito, esa cosa mojada que escuchas, crépito, ¿ya? Crépito. Cuando tú le pidas al paciente que haga vibraciones vocales, ¿qué va a pasar? Va a estar más fuerte, porque es como que golpees contra una estructura más dura, así. Porque el agua o la inflamación hace que las ondas sonoras se golpeen, ¿ya? Entonces, cuando tú gritas en un ambiente vacío, ¿qué pasa? Gritas y choca contra la pared y se escucha el eco, ¿no? Pero si le pongo carpeta, nos ponemos todos, yo grito y no va a haber eco, porque mi grito rompe en cada uno de ustedes en cada carpeta y al final ya no llega fuerte. Entonces, igual cuando a un paciente le haces vibraciones vocales, le haces hablar, el aire en un alveolo normal se libera y entre todos los alveolos se corta el aire y se escucha solamente el murmullo vesicular o la voz lejana, muy lejana y no entendible, porque está partida. Pero cuando está lleno de agua, entonces viene la voz, choca con el agua y eso genera o el rebote, el eco, y tú escuchas claro lo que está hablando. ¿Ya? Entonces los signos semiológicos, que no los vamos a ver, lo van a ver eso en la clase de clínica, los signos semiológicos se explican por qué, porque el ruido golpea un alveolo con agua, de tal forma que la legibilidad de la voz aumenta, porque es como que fuera una pared todo el parénquima pulmonar. En cambio, en un pulmón sano, el ruido que pasa se corta en cada alveolo y no se entiende. Por eso cuando alguien habla y tú tienes el esteto, está sano, no entiendes lo que está diciendo. ¿Correcto? El soplo, ¿hay soplo en un paciente sano? No. En un paciente neumónico, ¿qué soplo hay? Tubárico, que es simplemente escuchar el ruido más duro, así, más fuerte, porque está golpeando contra la estructura llena de agua. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerden. En fisio, entender lo que se llena de agua un alveolo. Punto. La gran ventaja es que este agua es más agua que proteínas, te doy furo y se acabó, pues. Orinas todo. En cambio, en este agua es agua con fibrina. Si no te doy antibióticos rápido, ¿qué pasa con esa fibrina? Se polimeriza y se fibrosa. Y el paciente queda con lesiones o las famosas cicatrices pulmonares de una neumonía maltratada. Por eso la neumonía tiene que ser tratada antes del tercer día, por favor, para que no genere cicatrices. Las bronquiectasias, los sitios neumónicos recurrentes son por lesión de la fibrina en el alveolo, por la fibrosis que genera, por la inflamación mal recuperada. Muy bien, entonces acá el doctor les puso cómo se miden las presiones. Tienes presión en la aurícula derecha, justo en la válvula, presión en el ventrículo derecho, en el ápice,
luego da la vuelta el catéter, sube hasta la presión en la arteria pulmonar y finalmente la rama a la que quieras irte, que es el famoso catéter enclavado, cuando ya no avanza más. ¿Sí, chicos? Son las presiones. Esto es pregunta de examen, ¿correcto? Se llama hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media supera a los 25 milímetros de mercurio. Presión arterial pulmonar media, ¿cuándo saca las presiones medias? 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica. Así se sacan las presiones medias, ¿correcto? No te guíes solo de la sistólica, tiene que ser las dos. Si estás entre 15 y 25, ¿correcto? En algunos vas a leer 18, 25, ahí lo que tienes es una presión o hipertensión pulmonar precapilar, ¿correcto? Y cuando la media es mayor a 25, ¿correcto?, se considera postcapilar. Ya esas son definiciones que lo van a ver en la clínica. Las líneas o el edema pulmonar franco aparecen presiones altas. Antes de eso solo aparecen las líneas A y B de Kerr. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces este es el gráfico para que vean cómo la presión pulmonar depende básicamente de cuánto es el sistema interno o cuánto es la aurícula. ¿Ya? Entonces, una hipertensión de arteria pulmonar o de enfermedades pulmonares puras o embolias pulmonares crónicas hacen presiones precapilares. En cambio, todas las cardiopatías izquierdas que encharcan la sangre hacen presiones postcapilares altas. ¿Ya? Muy bien. Esto lo van a ver más a detalle, como les digo, en clínica. Al final lo que importa es ver la diferencia que hay en las presiones, tanto de la aurícula como del capilar. Entonces, si tú quieres ubicar presiones precapilares, tienes que diferenciar que la presión aumenta antes de que el sistema pase a la aurícula. Si quieres trabajar en presiones postcapilares, tienes que demostrar que la presión arrancó en la aurícula. ¿Ya, chicos? Los valores, como les digo, la gravedad para las líneas y el edema, eso está en función de la presión de enclavamiento. La presión de enclavamiento te va a dar el grado de del edema. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Esta sí es una pregunta muy importante. La relación BQ. Ya con esto terminamos para hacer el break. ¿Ya? La relación BQ. Miren, les dije que en la parte del ápice, respecto de la base del pulmón, va a tener una gradiente, ¿verdad? Por gravedad, acá tienes menos Q y acá tienes más Q. Igual pasa en la ventilación. En la ventilación, arriba tienes una ventilación B, más abajo tienes una ventilación B más grande. Igual por gravedad, tanto agua como aire por gravedad van más a la base. Entonces, cuando tú divides y haces el famoso BQ, te vas a dar cuenta, no sé si pueden verlo claro acá, te vas a dar cuenta que aproximadamente es 80%, perdón, lo que les dije desde un inicio, el equilibrio pulmonar final. Va desde relaciones de 3-4, este es según el Guyton, hasta relaciones de 0,63. O sea, vas desde un pulmón recontraventilado 3 veces más de lo perfundido, acá está 3.4 veces más ventilado que perfundido, a un pulmón casi al doble de perfundido que ventilado. Porque miren esta división, si bien es cierto, el flujo sanguíneo y el flujo aéreo siempre son mayores en el ápice que en la base, siempre, ¿correcto? La relación no es la misma en el ápice que en la base. Y esto es pregunta de examen en Perú, en España, en Estados Unidos. Les encanta preguntar esto. Entonces hay que interiorizarlo. Las presiones o las ventilaciones y los flujos sanguíneos del ápice siempre son mayores que la base, siempre, individualmente. Pero cuando los relaciono, miren, acá en la relación, acá te sale mucho más volumen que flujo y acá te sale mucho más flujo que volumen. Entonces, cuando tú aplicas la relación BQ, hay una gradiente a favor de la ventilación en el ápice, a favor de la perfusión en la base. ¿No, chicos?
En el promedio final, en el balance, en la media, si quieres decir la media, le ponemos la media, es 0.8. Esa es pregunta exacta, ¿ya? Les encanta poner eso, por favor, quiero que lo tengan claro. Les encanta poner que los alvéolos del ápice tienen más aire que flujo, por ende colapsan a los vasos. Acá creo que hay un gráfico de eso, ¿ves? Acá está. Como la presión alveolar acá es mayor, colapsan a los vasos, y como la presión acá del flujo sanguíneo es mayor, ofrecen una resistencia y pueden, no sé si notan acá, la muesca colapsa un poquito al alveolo. El redondo del fondo es el alveolo, el tubo es el capilar. Entonces, como acá hay harta presión de alveolo, termina colapsando a su capilar. Imagínate que el capilar pasa entre dos alveolos gordos y ya está colapsado, no las. En cambio acá, como el capilar tiene más fuerza, inclusive empuja al alveolo y lo hace más pequeño, ¿ya? Entonces, eso es la distribución entre la zona 1, zona 2 y zona 3. Espero que esto quede claro. En la zona 1 BQ es mayor, en la zona 2 son relativamente iguales, en la zona 3 es menor. Porfa, recuerden esto porque esto sí es pregunta de examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, eso es más de lo mismo, ese gráfico, ¿correcto? Y no se olviden que cuando hay algún desequilibrio BQ, la sangre o la ventilación va a tender a equipararse. Ese gráfico que está ahí es para explicarles que ante los desequilibrios BQ, el pulmón va a hacer todo lo posible por redistribuir su flujo. Y a pesar de que el gráfico puede parecer un poco confuso, quiero recordarles en un ejemplo qué pasaría. Yo tengo un pulmón respirando bien bacán, y hago un embolismo en la base, un embolismo. Entonces hago una embolia. La base va a recibir poco flujo, ¿no es cierto? La base pulmonar, poco flujo por el embolismo. Ante la poco flujo, ¿qué pasaba con el oxígeno? Caía. Entonces la hipoxemia, la baja tensión de oxígeno, ¿no es cierto? Porque va a haber encharcamiento, va a haber mala perfusión, perdón. La hipoxemia va a generar una vasoconstricción. Entonces el pulmón inmediatamente ante esa sangre posterior al émbolo va a cerrar el flujo de ese sitio embolizado. Le va a cerrar el flujo. Entonces el BQ en la base de ese pulmón va a bajar el Q. Entonces al bajar el Q no va a haber sangre mal perfundida. ¿Me entiende? O sea, como se dio cuenta el pulmón al toque que no pasa, entonces hace un broncoespasmo mayor y no deja que ninguna sangre pase a ese lado del pulmón que está lesionado. ¿Y qué hace con el flujo? Lo distribuye a otras zonas. Entonces va a empezar a dilatar los vasos de zonas mayores donde no hay el efecto, porque es un feedback, un control. Entonces el flujo va a tender a irse al medio y al ápice y vas a empezar, el pulmón obviamente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a hacer disnea, va a activar receptores de estrés, eso va a activar diversos reflejos bronquiales que van a empezar a abrir los alvéolos supuestamente colapsados de los ápices. Entonces ese pulmón con un émbolo en la base va a empezar a respirar más por la mitad y por el ápice, y de esa forma se distribuye el flujo. Por eso cuando tú ves el PET scan, el BQ, perdón, de un embolismo pulmonar, vas a ver cómo los flujos pulmonares se distribuyen. Así como en el cerebro se distribuye la circulación a la zona de penumbra para mantener con vida el área, igualito el pulmón distribuye esos flujos, vasodilata en los ápices, vasoconstringe donde hubo el evento, y de esa forma trata de mantener ¿qué? El BQ de todo el pulmón. La función al final, ¿cuál es? Que el pulmón le pueda decir a la aurícula: te estoy mandando 100% saturado, ¿no es cierto?, toda la sangre que está entrando. Y obviamente al final, ¿quién es el que sufre? El ventrículo derecho. Porque el ventrículo derecho va a tener que pelear contra una hipertensión pulmonar, porque es el pulmón el que está diciendo: no, aguanta, no me mandes más, porque acá tengo un émbolo y tengo que redistribuir el flujo. El ventrículo sigue mandando, porque el cuerpo le sigue llegando por la cava. Entonces el ventrículo empieza a hacer hipertensión pulmonar. Hipertensión, ventricular, perdón. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar. Por eso, cuando ese proceso que les he contado ahorita en agudo, lo vuelves crónico, imagínate un paciente con EPOC crónico, que tiene un EPOC, una fibrosis crónica, en el que siempre está en hipoxia su pulmón, siempre está sufriendo sus vasos pulmonares, siempre están en vasoconstricción. ¿A quién está siempre fregando? Al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho está que le bota sangre y el otro no, espera, y el ventrículo sigue botando, entonces se hipertrofia,
luego se dilata y al final se hace insuficiente. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Cor pulmonar. El cor pulmonar es la falla ventricular derecha por hipertensión sostenida del pulmón. ¿Ya, chicos? Entonces, eso quiero que recuerden. El producto final, cuando el paciente no llega a morir en el evento agudo de una hipertensión pulmonar, es una falla cardíaca derecha. ¿Correcto? Porque al final el pulmón va a terminar botando la sangre oxigenada. No se olviden que de alguna forma el sistema arterial puede manejar volúmenes de sangre bien oxigenados, pero de poca cantidad, sin problemas. O sea, el lado izquierdo va a empezar a latir con fuerza y a velocidad para mandarte poca sangre, pero bien oxigenada para que vivas. Por eso el EPOC al final hace la disnea, igual que el fibrótico al final. Pero el que está comiéndose el muerto es el ventrículo derecho, que está que bota contra natura, contra fuerza, y no le está dejando la presión pulmonar, a pesar de que el lado izquierdo le está botando un montón de sangre que debe él mover. Entonces, por eso es que esa falla cardíaca casi siempre es letal, porque ya el paciente no se puede dar marcha atrás. El ventrículo derecho está insuficiente y muere de cor pulmonar. Entonces, deja de funcionar el ventrículo derecho, la sangre se encharca en todo el cuerpo y se acabó. ¿No, chicos? Esa es la fisiología, ¿correcto? Entonces, por eso, volviendo a este gráfico, es importante que sepamos diferenciar si la presión viene de un problema izquierdo, ¿correcto? Por la presión arterial pulmonar alta, ¿no es cierto? Con la presión probadamente elevada de la aurícula izquierda, o si la presión es precapilar y el problema es netamente pulmonar, hay una hipertensión pulmonar y solamente está elevada la presión arterial pulmonar y no es un problema de aurícula izquierda, porque el tratamiento es totalmente distinto. Cuando la falla es de la aurícula izquierda, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de mover esa sangre, dejar de hacerla estática, hay que hacer funcionar el corazón, hay que darle algo para que pueda el corazón descongestionarse. Pero cuando la hipertensión es precapilar, cuando solamente está elevada la presión arterial pulmonar y no es un problema de la aurícula, casi no hay opción. A ver, ¿qué opción hay para una hipertensión pulmonar? ¿Han leído? Sildenafil. El único, que inclusive se trató de usar, no tiene mucha evidencia, se da solo al final como paliativo, más sirve para otra cosa que para hipertensión pulmonar, y el paciente prácticamente está destinado ¿a qué? A un trasplante pulmonar, siempre y cuando no haya hecho COR, porque una vez que haya hecho COR no va a ser trasplante pulmón y corazón, pues no te pase, no se puede. Entonces una vez que ha hecho COR, el paciente ya no es candidato al trasplante pulmonar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra misión como médicos en el primer nivel o como R1, R2 y nunca ser el neumólogo? Identificar hipertensiones pulmonares, porque ahí al paciente le estás ayudando para que no llegue a una enfermedad terminal. Ustedes saben que la fibrosis pulmonar, la ICC, mal diagnosticadas, tienen igual de mortalidad que un cáncer. Entonces, tan heroico como encontrar una mamografía Virad 5 en una mujer asintomática, es como encontrar un paciente que está camino a una hipertensión pulmonar o una ICC, porque igual es pronóstico de vida no más de 5 años, ¿ya? Entonces, por eso, chicos, esta parte, obviamente lo van a ver más en clínica, es importante que lo recuerden, ¿ya? Bueno, con esto creo que podemos parar acá la clase, hacemos un break y terminamos con difusión y cantidad de oxígeno en sangre.